la palabra a la doctora Ana María Fernández Poncela. Ella es investigadora de la UAM Xochimilco. La doctora Fernández Poncela es licenciada en Historia de América y doctora en Antropología por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Es docente e investigadora titular C de tiempo completo en la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son las relaciones de género, cultura popular, cultura política y emociones. Actualmente tiene varios proyectos de investigación. La doctora Fernández es autora de diversos libros, capítulos de libros y artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Su última publicación de este año, del 2016, es Humor en el Aula, publicado por Editorial. Gracias. Pues mándanos la información para ponerla en el blog. Sí, revise. Aquí. Entonces es Humor en el Aula, publicado por Editorial Trillas. Pueden leerse sus artículos en su página www.anamariafernandezponcela.com. Y bueno, algunos ejemplos de esta producción científica académica es Movimientos y Sentimientos, que está publicado en esta revista electrónica argentina, coordinada por Adriana Escribano, que es RELACE, Revista Latinoamericana de Estudios del Cuerpo y las Emociones. Cabe mencionar que este tema, el que presentas hoy, ¿verdad?, aún no está publicado, así que bueno, pues tenemos la fortuna de tener la presentación, la primicia. Ana, es un placer tenerte aquí. También decir que Ana forma parte de nuestros miembros de la RENICE, y ya que vamos en el 5º coloquio, Ana nos ha acompañado en este andar académico, y también forma parte de los autores de la serie Emociones e Interdisciplina, que también ya tenemos el 2º volumen, y yo prometo y ofrezco publicar esto hoy mismo, el libro. Y justo esa es la labor de la RENICE, ir convocando en una página, en un sitio virtual, pues la producción en este campo que resulta realmente novedoso, ¿no? Realmente es un campo que se está iniciando, y entonces la idea es apoyarnos y fortalecer y dar a conocer la producción. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias, Oliva, perdón. Lo que les voy a presentar hoy es algo que es un trabajo que me ha gustado mucho y lo he disfrutado y lo voy a compartir. Entonces espero que a ustedes también les agrade, se diviertan. También lo he intentado hacer con humor, porque las cosas serias no tienen por qué ser aburridas. Y pensé mucho cómo hacer la presentación, y al final decidí leerla, porque el texto que redacté me agradó, perdón la poca humildad. Entonces les voy a hacer una invitación, me va a ayudar Edith. A partir de un momento el texto y la presentación van a ser campos no opuestos, complementarios, pero sí paralelos. Entonces la complejidad de nuestro tonal, como nos han informado anteriormente, vamos a compaginarlo, ¿de acuerdo? Pues bueno, entonces les invito a esta aventura, y ojalá lo disfruten y sobre todo nos sirva, ¿no?, para crecer. La 2. Bien, esta es, es sobre cine y sobre emociones, pero emociones que provocan actitudes, y actitudes que provocan acciones, y que tiene que ver con lo social y lo político, como he dicho en la vez anterior, más allá de lo que personalmente en el momento de visionar una película podamos sentir, obviamente además de todo el contexto, ¿no? Entonces es un fenómeno que a mí me interesa mucho, y por eso lo he trabajado. Y voy a empezar con una leyenda que seguramente o quizás conozcan, Cherokee. Les invito a leerla, porque con esta misma leyenda vamos a acabar esta presentación. Muy bien.
Bien, como es de cine, cada apartado va a tener un título cinematográfico para que presten atención al contenido, a ver en qué se relaciona. Bien, 2 miradas y un destino. 4. Acá está. En la sociedad contemporánea hay 2 grandes tipos de narrativas que la analizan, interpretan y reflexionan en general y dentro de las ciencias sociales. Lo que el viento se llevó. Por un lado, son tiempos de globalización. Bueno, me voy a saltar a todos los autores, obviamente, porque si no va a ser muy aburrido, y solamente el puro texto. Por un lado, son tiempos de globalización, estamos en la era de la red de redes, mucho se estudia y comenta sobre la sociedad del riesgo, la ansiedad, inseguridad y temor que esto conlleva, sustancias nocivas, modernización, ecología, economía, desigualdad social. También se habla de la flexibilidad, de la inestabilidad y desconfianza del sujeto ante el mercado de trabajo, entre otras cosas, o del neocapitalismo. De la vida y la modernidad líquida, precariedad e incertidumbre, cambiante y sin rumbo, con el consiguiente temor de no estar preparados para el cambio vertiginoso, incluso el miedo, la era del vacío, el imperio del efímero o los tiempos del hiperconsumo asociados a la angustia y al miedo de los individuos a la libertad sin horizontes. La vida es bella. Por otro lado, también existe otra mirada que en ocasiones fácilmente no vemos. Olvidamos o desconocemos la posibilidad de adaptarnos y serenarnos, cambiar y mejorar, de mirar y sentir otras formas, de vivir la vida plena y satisfactoriamente. Y es que estamos también, qué duda cabe, en la época del pensamiento flexible, abierto y complejo, en la creación de una sociedad a base de posibilidades, negociación y consenso. Lejos de las grandes y únicas verdades del pasado, una época de pensamiento débil, con esperanza, sueños y proyectos hacia las posibilidades y con responsabilidad. Más allá de los viejos esquemas o de los actuales miedos, desde la racionalidad ensanchada y también desde la razón sensible, dando la bienvenida a la sabiduría de la inseguridad y la conciencia sin fronteras. El día después de mañana. Mientras los discursos apocalípticos de violencia y horror saturan los medios, personas, de vez en cuando se voy a citar algún autor, personas como Edgar Morin apuntan sabiamente, como hace en su último libro. Hoy siento que hay una primavera que desea nacer, pero también percibo que se anuncia una nueva edad de hielo que quiere aniquilarla antes de que nazca. Cabría preguntarse, ¿ustedes qué opinan? Tal vez no podamos elegir el curso de la historia, pero sí decidir cómo queremos vivirla. Y si a veces pareciera que no podemos decidir lo que nos pasa, sí podemos decidir qué hacer con lo que nos pasa. Misión imposible. Yo decido elegir, como señalan, y voy a hacer una larga cita de un libro que me encanta, de Ana Forés y Jordi Grané. Las personas podemos escoger aquello que investigamos, aquello que estudiamos, y no podemos obviar que aquello que focalizamos crece. Si andamos por la vida buscando y estudiando problemas o deficiencias, las vamos a hallar y en demasía. Contrariamente, si vamos buscando fortalezas y potencialidades, aquello que funciona también lo vamos a encontrar. Las personas deberían ser producto de la mente afirmativa. Estos autores también dicen la necesidad de tejer campos base emocionales alrededor de las personas que nos proporcionan palabras de esperanza, que nos permitan generar expectativas positivas de un futuro. La resiliencia es un libro sobre la resiliencia. La resiliencia es una constatación de la importancia de la esperanza en la estrategia de volver a la vida después de padecer la adversidad. Añaden en este libro también, por ejemplo, la importancia o el poder creativo y el poder de las palabras, también el poder destructivo de las mismas y el poder de reenergetización de las palabras de esperanza. Aquí añadiríamos, porque vamos a hablar del cine, también del poder de las imágenes, obviamente, ¿no? El poder del lenguaje, ya sea icónico, ya sea verbal. Además, dicen estos autores, de ser responsables de nuestro comportamiento y sus consecuencias. Además, también de que
Vemos las cosas tal como somos nosotros y poco podemos afirmar sobre cómo es la realidad. Vivimos, por tanto, en un mundo que configuramos mediante nuestras creencias, nuestros mitos, nuestras metáforas, y el cine, por supuesto, nos ayuda a configurarlo. Con estos elementos conformamos nuestra visión del mundo y, por tanto, guiamos nuestras acciones. Finalmente, estos autores incursionan en un punto central que me interesa para el trabajo que estoy presentando. Dicen, las personas acostumbramos casi siempre a preguntarnos qué es lo que no funciona, lo que no va bien, como si el centro de la vida fuese lo que no funciona. El centro de la vida es la vida misma. El modelo deficitario no genera sostenibilidad, empoderamiento y autonomía. Si realmente queremos promover estos principios, deberíamos cambiar las premisas de partida y comenzar a elaborar políticas e intervenciones, gestionar las escuelas mediante la implementación de proyectos sobre aquello que funciona, identificando fortalezas, logros alcanzados y oportunidades a desarrollar. Construir entornos educativos resilientes significa afianzar la confianza, el optimismo y la esperanza como elementos constitutivos del tejido escolar. Es un libro que habla de la resiliencia también en las escuelas o con relación a la educación. Se trata de enhebrar relaciones mediante vocabularios de esperanza que se fundamentan en la frase «tú me importas». 5. Cinema Paradiso. Esta larga transcripción de los últimos autores es para enmarcar el trabajo que se presenta a continuación. El texto presentado forma parte, de los autores que he mencionado, de un libro sobre la resiliencia enfocada en el ámbito educativo. Sin embargo, sintetiza la intención del estudio que voy a presentar. En nuestro caso, en una investigación sobre cine, su visión de nuestra sociedad, qué nos provoca cuando lo vemos, qué ideas y emociones afloran, qué comportamientos inspira y acciona. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Finalmente, añadir alguna reflexión de Morgan en su libro sobre la ética. Lo que realmente interesa para ese trabajo es el conocido proverbio y recordado por este autor en este libro: el infierno está sembrado de buenas intenciones. Nunca mejor dicho, porque una de las películas que vamos a revisar es El infierno. ¿Quién la ha visto? Después de esta presentación la van a ver. En el sentido de que las consecuencias de un acto, la frase, el proverbio, inicialmente moral, pueden ser inmorales, y al revés, las consecuencias de un acto moral pueden ser morales. Y es que, inicio la cita, los efectos de la acción dependen no solo de las intenciones del actor, sino también de las condiciones propias del medio en el que tiene lugar. Así, al concebir el contexto del acto, la ecología de la acción introduce la incertidumbre y la contradicción de la ética. Dice más adelante este mismo autor: ninguna acción tiene asegurado obrar en el sentido de su intención. En concreto, y para el caso de estudio que aquí nos ocupa, es posible pensar e incluso afirmar, tras sus resultados, que la hipercrítica social de la película El infierno conduce a la postración y la resignación. Y la siguiente película, ¿quién ha visto Hecho en México? Un poquito, bueno, pues también la van a ver. Aquí van a ver algunas imágenes, pero muy breves, ¿eh? Les recomiendo las dos películas, y si ya han visto, las puedes volver a ver. Yo, como hice grupos de enfoque, como les voy a presentar, he visto ya muchas veces las dos. Pero bueno, tiene sus ventajas. Ya no giro la cara en determinados momentos terribles, etc. Pero ya con una se acostumbra a todo, ¿no? Como decía Hannah Arendt. Bien, para otro asunto de la violencia. Bien, en concreto, la visualización del infierno, como voy a probar en esta presentación, conduce a la postración y la resignación, y la loa complaciente y musical de Hecho en México conduce a la reenergetización, alegría y esperanza social en el país. Ambas películas son sobre México. Esto es lo que probaremos básicamente en estas páginas o en esta presentación. La incertidumbre oculta entre la apariencia del bien y el mal, citando nuevamente a Morgan,
en el sentido de, cito, la ética compleja concibe que el bien pueda contener el mal un bien, lo justo, lo injusto, lo injusto, lo justo. La buena voluntad no basta y puede equivocarse, añado yo, y cita Morán. Incluso con las mejores intenciones puede conducir a consecuencias desastrosas. De nuevo volvemos al refrán tradicional con otra versión muy parecida. El camino al infierno está sembrada de buenas intenciones. U otro también en el mismo sentido e igual de interesante. Nadie sabe para quién trabaja ni a quién sirve. Yo esto se lo repito mucho a mis alumnos y alumnas en mis clases. A ver si alguna vez se les queda. Ante la confusión de discursos e intereses o su carácter plurisemántico y poco reflexivo. Te doy mis ojos. Este trabajo gira en torno al imaginario social, básicamente pensamientos, pero y sobre todo emociones, y por tanto consecuentemente las actitudes y los comportamientos sociales que se generan de las emociones, ¿no? Y de los pensamientos, que generan la visualización de dos películas mexicanas sobre México, desde dos miradas cinematográficas y sobre todo, y lo más importante, ideológicamente hablando, aparentemente y completamente opuestas. El infierno y Hecho en México son las cintas que centran ese trabajo y se centran a su vez en mostrar uno o varios Méxicos a través de la narración cinematográfica, el texto icónico y verbal, imágenes y palabras, pensamientos y emociones. Ambas estrenadas en medio, si recuerdan la reciente historia, una gran polémica. El infierno se estrenó en 2010, en otoño, septiembre del 2010, justo el año de la celebración del Bicentenario y el Centenario. En medio de una gran polémica, varias escenas de la película ponen que celebramos, ¿no? Y bueno, toda una polémica si la habían censurado, no es mentira, nunca la han censurado, hubo intenciones de hacerlo, pero sin embargo se promovió como si hubiera sido censurada, ¿no? Bien, y una larga polémica coyuntura política que no puedo extenderme aquí. La segunda película, Hecho en México, se estrenó también en septiembre del año 2012, después de otras polémicas elecciones con el país crispado, etc., y entonces, bueno, fueron duro contra la película. Son contextos sociales que no puedo extenderme. Hay un montón de críticas cinematográficas que he leído y que tampoco podría explicarles aquí porque me interesa la parte de las emociones y los sentimientos. Y hablando de emociones y sentimientos, tengo un artículo solo, y ese creo que ya publicado, se va a publicar, sobre las emociones en la crítica cinematográfica, de los críticos cinematográficos. Aquí voy a ver la recepción del público, que es otra mirada, ¿no? Bien, el origen. Todo empezó hablando de emociones. He de confesar que ante mi personal estupor, pues la primera película me gustó, pero me hundió en el sofá, además de los giros de rostro espontáneo para evitar ver algunas escenas. Y eso que lo vi en video en mi casa y no en el útero cinematográfico con pantalla grande y audio a todo lo que da. Quedé con el corazón solo, triste y el tonal cerebro adormecido, postrada y exhausta ante tanta violencia. Y encogida corporalmente hablando, no solo semiacurrucada, sino encogida en la piel, en las entrañas y en el corazón. Mientras que la segunda película me produjo relajamiento físico, esbozó una sonrisa en mi rostro, alegría en la mente, el cuerpo y el centro del pecho, ánimos y entusiasmo. Ganas de hacer cosas, sobre todo contento. Tantas ganas de hacer cosas que después de verlas que pensé en este trabajo de investigación, pero bueno. Sin embargo, conversando y sobre todo leyendo críticas cinematográficas, la primera película era calificada de un retrato perfecto del país y una crítica dura del sistema. Alabada más política que cinematográficamente, todo hay que decirlo, pero alabada. Por su parte, la segunda fue cruelmente criticada y lo más bonito que se dijo es que se trataba de un spot turístico. De ahí los insultos subieron de tono, desde la injerencia de un director extranjero que se pasó 2 años recorriendo el país, no sé si muchos mexicanos o mexicanas hemos hecho eso,
hasta la mercadotecnia de productores televisivos dueños del poder mediático que lo que querían era engañar sobre la realidad de lo que era y estaba pasando en México. La producción, de hecho, en México fue de Emilio Azcárraga, ¿no? Entonces, ¿sí, no? ¿Es de Televisa? Sí. Entonces, bueno, pues la película no pasaba de documental turístico, era lo más suave, ¿no? Pero los documentales turísticos son interesantes, ¿no? En fin. La Guerra de las Galaxias. No se preocupen que al rato cambio y pongo ya títulos mexicanos, ¿eh? Para que no piensen que soy solo hollywoodense. No es momento ni lugar de esbozar la teoría cinematográfica como tampoco las críticas cinematográficas. Eso ya se ha hecho. Por lo que a continuación se pasará a averiguar si lo que yo sentí desde mi carne y mis huesos, mi masa cerebral y mi latido cardíaco era una excepción personal o se trataba de algo que habíamos sentido varias personas, ¿no? De un imaginario, creencias y sentimientos que otros y otras pobres mortales como yo, seguramente engañados o cuanto menos vendidos al sistema demoníaco del imperio televisivo, también habían experimentado en su ser y su conciencia. Sobre todo esto lo hice para no sentirme tan sola y no creerme la posesión diabólica de la cual era objeto. Atrapado en el tiempo. Que yo también vi esta película como El año de la marmota. No sé si tienen los dos títulos. Así que puse años a la obra y durante medio año realicé grupos de enfoque exitosos, 6. Grupos de enfoque exitosos y otros no tanto. Con objeto de estudiar las audiencias sobre estas dos películas, básicamente se trató de ver los sentimientos de mexicanidad, porque nos retrata México en las películas, en primer lugar, y en segundo, los sentimientos que tenían las personas cuando entraban al grupo de enfoque, llenaban un cuestionario, veían la película, acababan de ver la película y en la individualidad todavía llenaban otro cuestionario y después propiamente se hacía la discusión del grupo de enfoque. Y bueno, aquí solo voy a tratar algunas pinceladas sobre todo de los cuestionarios y voy a explicar las conclusiones del resultado de este trabajo, ¿no? Hice algunos truncos y otros a medias porque tenía que ser el mismo grupo y las dos películas, entonces a veces un grupo veía una película pero al segundo ya no me dejaban entrar en el lugar, etcétera, ¿no? Entonces al final lo que traigo aquí son grupos de enfoque en la Universidad de Adultos Mayores de la Ciudad de México, con su sede en Miscuac, o sea, personas mayores que todas fueron mujeres. Y el segundo, bueno, fueron dos, porque fueron dos películas, y los otros dos fueron en Nahuatl, Xochimilco, que son mis alumnos y alumnas cautivos. Bueno, no cautivos, pero lo coordinamos, ¿no? Pero lo coordinamos el grupo de enfoque, pero en todo caso, pues es más accesible. Fui a otras universidades y otros lugares, pero no hubo tanto éxito en el sentido de poder tener la visión de las dos películas, entonces me quedó a medias. Y esta sí lo pude completar. Bien, bueno, sigamos con los títulos. Intensamente. Bien, las funciones del cine, ya ven que la emoción, la comunicación, la información y la reflexión están. 8. Las funciones de las emociones según 8 la anterior, perdón, 7. Las funciones de las emociones según las emociones básicas y una de las posturas que yo más comparto personalmente. Y a partir de ahora, de la imagen 8 hasta la 32, Edith me va a hacer el gran favor de pasarlas y yo mientras les voy a ir presentando las conclusiones del estudio. En lo que van a ver la ficha técnica de las pelis, algunas imágenes de las pelis, unos cuadros de los resultados de los grupos de enfoque que yo voy a explicar y ahí van a ver los datos duros para ver que sí está probado lo que yo les voy a explicar, contundente y emocionalmente. Entonces, a partir de ahora, bien, sexto sentido. En este caso, una imagen no solo la cinematográfica, sino la de un cuadro, los cuadros que van a ver más adelante, vale más que 1000 palabras. Lo mismo una cifra, que es más contundente que muchas frases, a veces y alto y según creo. Entonces van a ver cuadros y van a ver imágenes, entonces que valen más que 1000 palabras. Piratas del Caribe.
Explicar todo el trabajo realizado sobre el tema sería largo y tedioso, pero sí quiero ofrecer las conclusiones básicas del mismo, incluso una moraleja como las tradicionales fábulas, inspirada en las explicaciones introductorias que acabo de presentarles. Como somos de la era de las comunicaciones en Internet, vamos a hacer varias cosas a la vez. Es escuchar mi relato y ver las imágenes. Frozen. Como se decía en un inicio, esta investigación, más allá de aportar información y datos empíricos o de presentar ideas o teorías, lo que quiere es invitar a la reflexión social. La reflexión desde la mente y también el corazón, el tonal y Xoli. Una reflexión que nos ayude a conocernos a nosotros y a nosotras mismas y a conocer a las personas que nos rodean, la vida, el mundo y en este caso México. Si alguien a lo largo de la presentación se ha detenido a pensar ampliamente horizontes ideológicos, a pensar peor, ampliando horizontes ideológicos, teorizaciones académicas, estrategias políticas o estereotipos culturales, este principal objetivo, aunque no el directo de la investigación, se ha logrado. Avatar. No se pretende contrastar películas, políticas tampoco, porque las políticas estaban detrás de las películas, pero bueno, eso es otra historia. No se pretende contrastar películas y lapsus psicoanalistas a la acción. No obstante, parece inevitable. El primer film, cuando hablo del primero siempre es el infierno, cuando hablo del segundo siempre es hecho en México, para no estar repitiendo los títulos, ¿no? El primer film está focalizado geográficamente, narrativa, ideología y emocionalmente. Su construcción se realiza desde un personaje, el Beni. El segundo prioriza lo diverso, híbrido, diferente, tanto en el territorio como en los discursos verbales de opinión o musicales y de canciones, y se construye desde una narrativa multitemática, multimusical, multiétnica, multitodo lo que quiera. El primero muestra una historia dentro de la violencia extrema y una denuncia de la pobreza y la corrupción del narco y el gobierno. Como ven, son cosas que no se pasan de moda. 2010 no está tan lejos. El segundo se centra en cierta complacencia en el estado de las cosas, en la diversidad cultural y en cierta crítica social moderada. El primero tiene un aparente discurso ideológico progresista de crítica social y política, pero el discurso emocional y motivacional es derrotista, de pasividad y de resignación. Si la han visto, ven que el final es cíclico, la película acaba como empieza. Nada cambia. Unos mueren, pero la siguiente generación repite la triste o trágica o terrible, como quieran calificar historia. El segundo parece un espectáculo con cierto tono de aceptación de la realidad, festivo y de celebración, y su resultado emocional es motivador, energetizante e invita a la movilización y a la acción. Mi encuentro conmigo. No es tampoco intención comparar percepciones y emociones de los dos grupos de enfoque con diferencias etarias muy notables, personas de la tercera edad o edad en plenitud o como lo queramos llamar, cada sexenio le cambian el nombre, y de las cuales yo ya casi soy parte de. Y los jóvenes estudiantes de licenciatura de una universidad pública, ¿no? Sin embargo, sí se va a comparar, obviamente. Del primer sector sobresale una reflexión profunda, menos automática y lineal, menos ideologizada, más densa y pensada. Hablando de antropología, como citaban a Clifford Geertz, densa en todo el sentido de la palabra. Tamizada por el conocimiento empírico y las experiencias a lo largo de la vida de personas que tenemos o tienen ya cierta edad, ¿no? Del segundo grupo destaca la frescura de la inocencia y la sorpresa ante la visión, en este caso de las películas, la diversidad de interpretaciones, el gusto por ver lo bueno de la vida y la ideología, eso sí, hipercrítica e enquistada en ocasiones. O sea, todo es cíclico. Bien. ¡Viva México! Según lo reflexionado en estas páginas sobre mexicanidad, emociones y cine, en especial el último binomio, emociones y cine, sabiendo que las emociones informan y también mueven a la acción, decir sobre la primera película que la gente queda impactada y desolada. En principio se podría pensar que esto inmoviliza.
Aquí se considera que si se trata de un mensaje de desesperanza total, como se ha comprobado a través de los grupos de enfoque realizados, o sea, no fui yo la única que me sentía así, expresiones, comentarios y reflexiones en ellos vertidos y aquí presentados brevemente. Frente al otro film, donde reina la esperanza, entre otras emociones, por supuesto, porque fueron muy diversas, y fue más diverso emocionalmente que el primero. También es cierto que uno es una fábula política, el primero, y el otro no pretende serlo, siguiendo algo más las derivas de una suerte de documental. Eso sí, no por ser documental, en parte, es reflejo de la verdad o realidad, ya que todo documental, como hablan los críticos cinematográficos, es un discurso convertido en un texto. La fuerza del cariño. La hipótesis inicial de la investigación sobre estas dos películas, sobre México en general y la situación social actual en particular en los últimos años, que sigue hasta la fecha, son dos miradas que despiertan estados de ánimo diferentes en las audiencias y por ello sentimientos también distintos y actitudes incluso opuestas, que pueden llegar a impactar también en comportamientos diferentes. Esa parte de los comportamientos obviamente no la podemos comprobar, pero sí sabemos que el pensamiento y sobre todo las emociones influyen en las actitudes, ¿no? El horror exacerbado desencadena desesperanza y casi resignación, entre otras cosas. La alegría, que mira y acepta la realidad diversa y la valora, genera movilización y esperanza. Por supuesto, esto no es de ninguna manera per se automático, ¿no? Ni acontece siempre ni a todo mundo, como también se ha visto en la investigación, así como la teoría de la recepción, los que investigan cuestiones de audiencias y de recepción han explicado, ¿no? No obstante, sí se ha hallado y mostrado ciertas tendencias de manera más o menos clara, siendo que es una investigación obviamente cualitativa, de grupos de enfoque, etc., etc. Presunto culpable. El infierno, junto con Presunto culpable, es de los que más dinero han dado en taquilla, ¿eh? Son éxitos cinematográficos. El infierno, muy crítico con el gobierno, lo financió el cine, con Aculta, o sea, todos, ¿no? Bien, me gustaría explicar muchas más cosas, pero no voy a poder. Y eso que tengo una hora, esto nunca me ha pasado. No, pocas veces. Bueno, cuando es una conferencia sí, pero pocas veces, ¿no? Bien, las dos películas gustaron en general en los grupos de enfoque. Con los éxitos de taquilla también sabemos que a toda la sociedad mexicana, más la primera que la segunda, como éxito de taquilla, todo hay que decirlo, ¿no? El infierno, algo más quizás entre la juventud de la UAM Xochimilco, y hecho en México, algo más quizás entre las personas o las mujeres de la adultez en plenitud, o adultas mayores de la Universidad de la Tercera Edad del Gobierno del DF. Pero se puede decir que ambas agradaron, como van a ver en los cuadros más adelante. Las dos consideran las personas consultadas son en cierta medida o mayoritariamente un retrato del país, lo cual es correcto, ¿no? O cuanto menos una parte del país, sobre todo hablando de la primera película. Si bien en el tema de su futuro, del futuro del país, la primera provoca decepción y desesperanza en los grupos estudiados, salvo algunas excepciones, siendo considerado su mensaje e intención mostrar la realidad y denunciar. La desesperanza reina muy especialmente entre las mujeres mayores. La segunda también muestra México, su diversidad y su ánimo, sus valores y problemas, motivando y esperanzando según varios testimonios recabados, en particular en el grupo de personas adultas, aunque también entre los sectores jóvenes, subrayando este estado de ánimo de cierto entusiasmo, de pensar, creer y sentir la posibilidad de cambio hacia mejor. La misma luna. En cuanto al tema afectivo, el primer film parece influir en el sentido de ánimo y el estado emocional de las personas en el momento que lo vieron. Según se comprobó interrogando sobre el mismo, como les he dicho, antes y después de ver la película. O sea, varias de las preguntas eran ¿cómo te has sentido la última semana? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes ahora? ¿No? Y luego de ver la película y ¿cómo te sientes ahora? ¿No? Así se pasó de estados de ánimo positivos, con alguna excepción negativos,
pero en general positivos, y otras ni positivos ni negativos, de estar bien en general y algunas personas regular. Esto tanto para las personas adultas como para para los jóvenes estudiantes, y en concreto y respecto a las emociones, del afecto y la alegría de las mujeres mayores se pasó, en el caso de la primera película, al enojo, el miedo y la tristeza tras la proyección. Algo similar pasó también entre los jóvenes, donde se pasó de la alegría al inicio al enojo y la tristeza después de ver la película. Por lo que el estado de ánimo decayó en todos los casos, más o menos en cada caso, y con diferentes emociones que como resultado, las mujeres hablaron más de tristeza, los jóvenes más de enojo. Se transitó de emociones agradables, para entendernos, a desagradables o dolorosas también para entendernos, cuanto menos incómodas. Y tu mamá también. Referente a la segunda película, también hubieron cambios emotivos. De estar positivas las mujeres mayores se mantuvieron en ese estado la mayoría, aunque no todas, sobre todo las que se enojaron porque era de Televisa la película. No tanto por la película en sí, ¿no? La juventud pasó también de un estado de ánimo positivo a uno ni positivo ni negativo por diversas razones que aludieron, ¿no? El primero, el de las mujeres debido a la nostalgia, y el segundo, de no estar totalmente de acuerdo con el país que se muestra y el mensaje, donde no hay, según dicen, problemas. Las mujeres aludían mucho en esta segunda película a las canciones, la nostalgia, hay muchos grupos de diversas regiones y etnias del país, mujeres mayores tocando, se identificaron, entonces hicieron como esa nostalgia, canciones críticas de México de toda la vida y actuales también. Entonces, y los jóvenes les vino más como el enojo porque decían que es una película vendida, etc. En cuanto a sentirse bien, el primer grupo... de hecho, sobre las emociones, las mujeres mayores que estaban alegres y sentían afecto no cambiaron al ver este film, salvo la nostalgia que les he comentado. En el caso de las y los jóvenes alegres inicialmente, diversificaron sus emociones. En general mantuvieron la alegría, pero algunos, esta se trocó en enojo y algunos también en tristeza. En este caso se mantuvieron los estados de ánimos positivos, pero no siempre ni en todo el mundo. A ciertos grupos les afectó y la alegría dio paso al enojo o la tristeza, aunque reiteramos, no fue algo mayoritario. No eres tú, soy yo. Quizás ya en este punto resulta interesante recordar la refranística con la cual iniciamos estas páginas y que cita Morán en su libro. La refranística popular citada en un inicio en el sentido de la ambivalencia y contradicción de la sociedad y la vida misma. Nadie sabe para quién trabaja, cité yo. El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, cita Morán y todo el mundo decimos. Sin olvidar los puntos de la ética ya expuesta por Morán, con anterioridad y al respecto. En el terreno especulativo hay quien dice que si siembras paz, cosechas paz, y si emites violencia, recoges violencia. Sería bueno hacer a los demás y al mundo lo que nos gustaría que nos hiciesen los otros y la vida a nosotros y a nosotros. Como sería bueno, en vez de estar pidiendo cosas a la vida, interrogarnos qué quiere la vida de nosotros. Cuando antes hablaban del mar y de la tristeza en la ponencia anterior, del miedo, perdón, pues yo creo que el mar debe tenernos miedo para cómo lo estamos contaminando, ¿no? Pero eso ya es otra historia. O como decía Gandhi, no hay camino para la paz es el camino, y yo soy el camino de lo que me gustaría ver en el mundo. O como afirmaba Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Esto bien podría aplicarse a las películas y seguir meditando sus mensajes, ya con los sentimientos asentados y los discursos verbales e icónicos acomodados. Matriz. Hoy, en un mundo de pérdida de confianza, ahora voy a citar a un autor verical que habla del horror en los medios, pero también se puede hablar del horror en el cine. No quiere decir que no exista en la realidad, sino que la magnificación y la reiteración y amplificación es notoria en los medios de comunicación. Porque las buenas noticias que también existen no venden. Entonces, la amistad, el amor, la alegría, pues
solo los locos del yoga de la risa o eso es así, porque pues, no, las noticias tienen que ser serias y tienen que impactar el drama, además del rating y otras cosas que seguramente ustedes saben muy bien. Entonces, cito a este autor porque tiene mucho que ver con las películas y me gustó su cita en vez de utilizar mis palabras. La pérdida de confianza en la ciencia, en el progreso, en la utopía del bienestar económico sin límites, en la obtención de la libertad, en un mundo demasiado grande y complejo, hacen que la legitimidad política no pueda seguir sustentándose en las viejas metas y valores de la modernidad. Por lo que esta legitimidad, que ya no puede obtenerse desde la motivación positiva orientada al futuro, se obtiene a través de un renovado pacto jovesiano, sustentado sobre la incertidumbre, la preocupación y el miedo. Las metas que legitiman el orden de la posmodernidad, orden concebido en tanto sociedad del riesgo, solo pueden ser negativas, se basan en la proyección del temor, no en la búsqueda del bien, sino en la adversión del mal. Nótese cómo vamos en negativo por la vida en todo y ni nos damos cuenta. Amores perros. Las emociones son importantes para el mantenimiento del poder y del orden social, eso es obvio, ¿no? De hecho, se afirma que las emociones colectivas de horror están jugando en la actualidad un papel clave en la constitución y en el mantenimiento de nuestro orden social, característico de las sociedades posmodernas. El clima y emoción de riesgo y miedo está presente e incluso una compleja cultura del horror aparece en los medios, como ya se dijo. Si bien el uso de los medios en dicho sentido puede explicarse como supuesto reflejo de la realidad o una estrategia de un competido mercado, también bien puede concebirse como parte de cierto control social por su función psíquica e influencia directa. Su producción y construcción de la realidad misma no solo son reflejo, construyen nuestra realidad. Todo en la vida es producto y resultado y reflejo toda vez que construcción y productor. Una gran esperanza. Es por ello tan importante la esperanza, porque, y cito a Holloway en este caso, la lección de la desesperanza se aprendió muy bien. Las medidas de austeridad no imponen solamente la pobreza, cortan las alas de la esperanza. La desesperanza limita, desmotiva, encarcela el pensamiento, el sentimiento y la acción, además de que muchas veces se desliza entre el dolor y o al sufrimiento. Salir de ahí representa no solo intención o fuerza de voluntad, sino también encontrar algo que apasione, ánimos para vivir, anhelos para perseguir. Como dijo Martin Luther King, si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y, citando al mismo autor, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo todavía plantaría un árbol. La esperanza comporta sueños, anhelos, deseos, posibilidades. La esperanza trae temores, tristezas, pesadillas. La esperanza motiva, mueve, dinamiza, crea, conduce a la acción y a un tipo de acción normalmente propositivo, sino que trascendente. Citando a Maslow, etc. La esperanza utópica de Bloch, la actitud afirmativa de Ricoeur, el renacimiento humanista de Fromm, tres autores clásicos que reflexionan en torno a la esperanza. Lo que aquí importa es la esperanza, que la esperanza es una emoción que motiva y moviliza, mueve, en el sentido propositivo, repito, porque también el miedo mueve pero para correr para atrás o para alentarte, ¿no? Entonces, en este sentido es propositivo. Más allá de la teorización de la misma, entusiasma y reenergetiza, con un poco de alegría y mucho de contento, algo de entusiasmo y bastante de optimismo. Ahora ya la 33. Bien, el efecto mariposa. La imagen no solo vale más que 1000 palabras, la imagen es además una mirada. En el caso del cine, una mirada del mundo y del espíritu humano. Mogan, que he citado en su libro de la ética, tiene un magnífico cine en los años 50, tiene un magnífico libro sobre el cine en los años 50, muy criticado, pero que a mí me sigue gustando. Entonces tiene un libro sobre el cine. Y él habla de que el cine es una mirada al mundo y del espíritu humano, misma que puede resultar hipnótica o
y o invitar a la reflexión, como también nos dice Humberto Eco hablando del tema. Una mirada reforzada con discurso, como en estas películas y como en todas obviamente, con un discurso musical, icónico, verbal, subrayada con la técnica y el medio, si es picado, contrapicado, primer plano, etc., todo eso, ¿no? Exacerbada con la ilusión y la intención. Para concluir esta reflexión, o mejor expresado, invitando a la reflexión posterior de todos nosotros, incluida yo también, por supuesto, decir con Calderón de la Barca, toda la vida es sueño y los sueños son. Y señalar que si esto es así, nosotros y nosotras podemos elegir qué y cómo soñar. No nos dejemos deslumbrar por el espejismo de las sirenas mediáticas, ni por las apariciones fantasmagóricas cinematográficas. Porque, ¿quién dijo que todo está perdido, como dice el cantautor? Y ahora sí, para finalizar, volvemos como la película del infierno en el ciclo de la vida, pero en este caso en nuestro ciclo de nuestra fábula inicial, que a mí me encanta, y otra vez a la Bailando con Lobos, a la película de Kevin Costner. Finalmente, y volviendo al cuento Cherokee, lo que quisiera es que nos quedásemos con la idea de las películas a qué lobo alimentan. ¿Y qué lobo alimentas tú en tu vida? Es un poco como la fábula de esta presentación, que espero les haya divertido, les haya hecho pensar un poco, pero en el sentido propositivo, sin negar que el otro también existe, pero no quedarnos encerradas y circunscritas a ese único sentido. Muchas gracias por la paciencia de la escucha. Y a ver, Muchas gracias, Ana. Bueno, pues yo no sé ustedes cómo están pensando sus preguntas, pero yo lo voy a preguntar con un título de película. Pero eso lo dejo para después, por favor. Todo el mundo querrá ir corriendo a ver la película que no vio. Para ver qué opinas. Sí. Abrimos pues la ronda de conversación. Nos dejaste mudos allá. Sí, por favor. La reflexión final me llamó mucho la atención. No sé, se me ocurre preguntar, tengo una duda. ¿Qué pasa cuando las películas reflejan una lucha entre estos dos lobos? Una guerra, por ejemplo, batallas, pero en las que al final gana el bien, o es lo que buscan reflejar. Yo creo que esta va a ser de una a una, porque yo creo que cada una va a llegar para sí. El director o autor de la película, escritor de la novela, el guionista, quien sabe, tiene una intención. Los productores tienen toda su intención, por supuesto. O sea, todo el mundo tenemos nuestra intención, consciente e inconscientemente. Esto es conscientemente porque además es un negocio. Aparte de que haya buena onda de contar algo más allá del puro negocio. No solo es negocio, obviamente. No obstante, las audiencias no somos libres totalmente, como cierta corriente en América Latina hablaba de que la libertad de las audiencias y reinterpretamos todo. Yo no soy tan inteligente, yo me quedo en la película y la emoción me gana, no voy pensándole en esto y todo, ¿no? Entonces, creo que no somos tan libres, pero tampoco todo lo que nos cuentan nos lo creemos. Yo creo que hay una posición intermedia entre somos influenciables porque somos personas humanas sencillamente y no. En estas películas donde se enfrenta el supuesto bien, incluso en las películas malas hay cosas buenas en el sentido emocional, y en las películas de emociones más duras también hay momentos no tanto. Entonces en estas películas que se enfrenta el bien y el mal, obviamente todo, bueno, no sé si todo el mundo, pero en general te venden la idea que tú te vayas a ser influenciada por el bien, ¿no? Entonces, y al final si siempre gana, no sé si siempre gana, pero bueno, quizás la mayoría sí. Entonces como que, bueno, la gente salimos de ver la película, wow, es como, primero somos el bien y además hemos ganado. Entonces hay una identificación muy fuerte que tiene que ver con toda la cuestión social y emocional, y sales como ¿cómo sería? Como más autoestima, más autorrealizado. Sí, exacto, es eso, más autoafirmada
socialmente obviamente y personalmente. Pero sí, eso, confieso que eso no... De hecho, no trabajo cine, estoy empezando. No, trabajo emociones. Lo del cine fue, pues las emociones están en todas partes y creo que a veces no las vemos porque cuando vas al cine o lees una novela no estás reflexionando sobre tus emociones, estás en la emoción, que es lo importante. Pero no obstante, eso está jugando en nuestra mente consciente, inconsciente, en nuestra cultura, en todo lo que estamos haciendo cotidianamente. Pero te invito a que lo sigas reflexionando. Bueno, pues es que me quedé pensando, entonces que ya me ha llamado mucho la atención en esta era que abundan las películas, las series y demás de zombies, ¿no? Entonces yo me pregunté ahorita, ¿será acaso que esta era de incertidumbre y demás suponen un tipo de persona que anda en el mundo como zombie, o sea, como muerto viviente? Y porque, por ejemplo, en lo personal, simplemente veo una serie de zombies y demás e inmediatamente le cambio, me desagrada terriblemente. Pero lo que sí me he dado cuenta es que a los jóvenes es algo que persiguen, que les gusta mucho, que se identifican, y la verdad es que nunca he podido entender por qué. Y creo que sería muy interesante, bueno, siguiendo este caminito que ahora nos muestras, así como tratar de ver, bueno, por qué ciertas películas, me llama también mucho la atención lo que decías de que algunas, bueno, que una película, pues la película fue recibida de manera diferente por el grupo de mujeres adultas y por el grupo de jóvenes, y me llamó, no alcancé a ver con detalle todos los datos cuantitativos, pero que, por ejemplo, muchas de las películas al inicio las personas estaban relativamente bien, por ejemplo, y cuando salían, incluso la película, de hecho en México, prevalecía un poquito más, o cambiaban ese estado de ánimo a que estaban mal. Entonces me llama mucho la atención pensar, bueno, preguntarme si acaso sería, claro que yo creo que sería una tarea titánica en términos metodológicos, pero ¿qué es lo que pasa con la persona en particular? O sea, por ejemplo, de esas 20 o 30 o 50 personas que tenían, ¿por qué en algunas personas produce un cambio de una emoción a otra y en otras de manera diferente, ¿no? Yo creo que, bueno, definitivamente ahí no había más que, por ejemplo, realizar tal vez entrevistas en profundidad o qué sé yo, porque seguramente tendrá que ver con la trayectoria de vida de esas personas y que es un poco lo que tú decías, o sea, ni somos completamente influenciables y ni somos una tabula rasa que en el momento en el que vemos un producto cinematográfico, ese producto cinematográfico constituye toda la experiencia que vivimos al estar viendo una película, pero tampoco somos personas que nos quedemos de una manera impasible, sino que obviamente lo vinculas bueno, yo creo, ¿no? Porque eso es lo que a mí me pasa también cuando veo películas, lo interpretas y lo vinculas a quién eres tú, ¿no? A quién es la persona. Entonces, bueno, digamos, como son dos preguntas diferentes, una era la de las zombies que me ha llamado mucho la atención y que creo que sea muy interesante ver por qué a los jóvenes esto les atrae tanto. Y la otra cuestión, bueno, pues que tal vez pensando metodológicamente, habría tal vez otra arista como para preguntar, por ejemplo, estas personas que tú les pusiste, bueno, la película, la vieron, a lo mejor los que no la hemos visto podríamos preguntarnos qué es lo que también nos pasa, pero o hacerlo como una manera de investigar, para profundizar en términos de qué pasa con la subjetividad y la trayectoria de vida particular y cómo se recibe por ejemplo, un producto cinematográfico en particular. Sí, eso requiere, ¿no? Requiere otro estudio. Sí. Lo de los zombies es muy interesante porque yo creo que solo he visto Guerra Mundial Z, la única, las demás no he visto ninguna, pero como dicen, a los jóvenes les gusta y yo creo que pues a lo mejor es que es un consciente o inconscientemente, o inconscientemente más seguramente, nos vemos, o sea, sabemos que estamos mal como sociedad. En general en el mundo, no en México ahora, en todo el planeta, ¿no? Y que pues vivimos como en automático, ni sabemos qué somos, ni lo que somos, ni para qué. Entonces supongo que esas películas que es como, pues ahí como vivir en automático, ¿no? Pero también los zombies, siento yo, que tienen que ver con la posibilidad, claro, está todo muy perdido, pero los zombies son una raza que se puede acabar y se puede matar si nos organizamos y la destruimos.
¿no? Entonces es justo también lo de la lectura de las emociones y de lo que devuelve, ¿no? Y me hizo acordar, profesora, de una película colombiana que se llama La vendedora de rosas. Entonces, que fue rodada en Medellín en la década del 90, en un momento pues muy furioso, bueno, hay tantos momentos furiosos en Colombia, especialmente pues con la vulnerabilidad de los jóvenes en las calles. Entonces hay un momento que fue una parte de la peli que ofendió a mucha gente. Es un momento en el que la vendedora de rosas tiene un amiguito que hace piruetas en la calle y se dio cuenta, a unos días ella le va a regalar unos zapatos a él. Entonces lo ve en la calle así acurrucado, oliendo sacol, pegante, le dicen aquí, y le dice, oye, ¿y qué los zapatos que te regalé? Y entonces el niño, que es afrodescendiente, le dice, la expresión que usa es, ¿para qué hijo puta zapatos si no tengo casa? ¿No? Entonces, claro, él ofendió tanto la película porque Colombia vive un inmutismo en la desesperanza, o sea, se mantiene en la desesperanza, ¿no? Y por eso, bueno, más allá de eso, procesos como el que está ocurriendo generan otras circunstancias. Pero bueno, era como aceptar que la situación era tan tenaz, otra vez aceptar de nuevo de voz de un niño en la calle, ¿no? Que bueno, ¿para qué me estás diciendo que cuide mis zapatos si ni siquiera tengo casa? Y era esa figura de la desesperanza tan fuerte, ¿no? Y entonces como las emociones en esa película iban y venían, ¿no? Y como la contradicción era, ¿por qué me muestras un país que sé y vivo exactamente como lo está mostrando esa peli? Pero no me ayudas, no me produce esperanza, porque deberías demostrarme una Colombia folclórica y feliz y todo esto, ¿no? Pero el cine no podía mostrar otra cosa que no fuese eso, ¿no? Entonces también es esa confrontación tan fuerte con la realidad, que creo que tiene que ver con lo de los zombies, ¿eh? A mí me parece que no es que vea series de zombies, pero sí son súper esperanzadoras las series de los zombies. Podemos acabar con ellos como podemos acabar con algo que nos está matando a los humanos normales, ¿no? Que no estamos infectados de nada. Qué sé yo, los metemos ahí y se prende todo y ya no se nos pega, ¿no? O sea, también es como una cosa de colectivizar una propuesta en la posmodernidad. No sé, los zombies han sido usados en la historia de muchas maneras y en el cine de maneras fantásticas también. Ay, me encanta tu mirada a esas películas, es como ver el lado bueno, yo no se lo había visto, ¿no? Pero sí, es cierto, me encanta tu mirada. Viene otro mensaje que aparentemente como una primera lectura superficial, pues no lo ves. No lo ves, felicidad. Creo que como hacen en el comentario de la compañera, hay una película que se llama Mi novio es un zombie. Hay otra proyección en donde la emoción que te genera es que hay una esperanza, ¿no? Para que esos zombies vuelvan a tener vida porque se supone que solo están petrificados. Entonces ahí lo que hace es emerger el amor para que ellos renazcan, ¿no? O sea, otra vez vuelvan a funcionar su corazón con la emoción, con el amor. Entonces ahí también muestra otra mirada a los zombies. En cambio en los niños, por ejemplo, es el miedo. No, es que va a venir el zombie y me va a comer, porque lo he visto trabajando con niños, lo he visto que lo proyectan. Dibuja algo que tienes miedo y es un zombie, ¿por qué? Porque me va a comer. El lobo en época del siglo XXI. O el coyote, el nahual. A mí me hace pensar lo que comentó la compañera de Colombia, así que a veces las películas, por ejemplo, Buñuel, ¿no? Que es crudo, ¿qué impacto puede tener incluso hasta los gobiernos, ¿no? Te están mostrando una realidad cruda, pero ¿qué se ha hecho de eso? O sea, esa película es de Los Olvidados. Y sin embargo, sigue igual. O sea, sí, el autor, Buñuel, trata de mostrar con el surrealismo y todo, pero seguimos igual. Sí es una herramienta la película, pero ¿qué sigue, no? O sea, no muestran una Colombia que está de alguna manera así, ¿por qué no lo muestras?
Y ha sido siempre. Aquí en México también ha habido películas así como de los olvidados, que muestran una realidad. ¿Hasta qué punto el cine está llamado a propiciar la transformación? ¿No? Claro. En realidad no, o sea, es decir, yo no me comunico con el cine reclamándole eso, ¿no? De alguna manera no espero que el cine me proponga cómo transformar la realidad patriarcal en este momento. No es que sea lo que yo particularmente busque en el cine. También es cómo interlocutamos con eso. Pero como producción o producto cultural, yo creo que sí, Adelante. me parece como fundamental. Recordaba una frase que alude al cine, cuando se apagan las luces y comienza la vida, o sea, porque también nos está proyectando ahí un sentido, ¿no? que también transmite y produce. Tal vez yo le preguntaría a Ana, ¿tú piensas en vía de hipótesis que el cine produce emociones o el cine es producido por ese mundo emocional, ¿no? O sea, a veces esa recursividad probablemente, ¿no? Porque a mí me pasa con el cine o con la literatura como con el espacio y el estudio de las emociones. Yo creo que no hay espacios que te generen emociones, como no hay objetos depositarios de una emoción, sino que es mucho más complejo. Y un buen ejemplo puede ser el miedo, y retomo el comentario de Caro en relación a los zombies, ¿no? Ella mira, me parece muy interesante la mirada de ella en relación al zombie como una esperanza potencial de eliminar el mal, pero también si recuperamos esta noción del miedo, es muy concreto y cristalizado la figura del amenazante que es en el zombie con ciertos rasgos, es decir, se concreta el miedo. Y me parece que eso también es peligroso porque no existen objetos del miedo, porque entonces estaríamos esencializando, ¿no? Y yo pienso que no es así. A veces nos da más miedo no tener contacto con el objeto que tener contacto con el objeto del miedo, porque no identificas desde dónde te tienes que cuidar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me pasa que el cine, con el espacio, la literatura o incluso la música, si la letra, la imagen causa una emoción, como si nos elicitara esa respuesta en el sentido pavloviano, no imagen, elicitar la respuesta, o realmente es un proceso muy complejo que implica eso, pero también como otras cosas, ¿no? Que es lo que hace pensar tu trabajo. Te acabo, por ejemplo, de ver la película que van 2 veces que la veo, la de Youth, no sé si ya la vieron, Juventud. Sí, es fantástica. Yo la fui a ver, o sea, ya por segunda vez y ya la compré pirata y la voy a volver a ver, porque a mí me hizo pensar y sentir un montón de cosas, ¿no? Es el diálogo, son los personajes, tiene un tinte dramático porque, bueno, no la cuento, pero hay final no. Me voy a spoilear, como dicen los chavos ahora. Eso lo aprendí de mi hijo, spoilear, ¿no? Sí, voy a spoilear. Entonces, bueno, déjame pensar, pero ya Rodrigo, por favor. Un poco siguiendo la idea de la doctora, justo iba a comentar, ¿no? Me parece, es decir, a poner el ejemplo de los zombies, pero me viene más como a la cabeza estas películas sobre invasiones extraterrestres y la figura de alienígena, ¿no? Y sobre la pregunta, ¿no? ¿Qué películas, las películas a qué lo alimentan? Y es una línea súper delgada, porque justamente yo trabajo, o sea, como reflexivo, ¿no? Personal, es sobre estas últimas películas que han estado saliendo sobre invasiones extraterrestres, ¿no? Y alienígenas. Y me parece que justo si por un lado alimentan un poco la esperanza sobre la humanidad, me parece también muy sutil, y a veces no tanto, están como alimentando ahí un discurso como de odio hacia lo distinto, ¿no? Hacia el otro. O sea, justo se posiciona como, porque además estas películas son hollywoodenses, ¿no? Entonces el discurso americano está ahí, ¿no? Completamente, sobre quién es el que ordena, ¿no? La vida en
el mundo, sobre quién decide qué es lo correcto y qué es lo malo. Justo este discurso un poco de raza, ¿no? O sea, decir, el otro, el que viene a ocupar mi espacio, ¿no? Lo tengo que eliminar, ¿no? Vaya, no hablan ya de razas negras, amarillas, ¿no? Hablan de extraterrestres, pero me parece que ahí se sigue repitiendo un discurso un poco de odio, ¿no? Un mucho de odio, porque justo hay un miedo a lo desconocido, ¿no? Y en todas, o sea, sobre todo en las últimas que he visto, ya no hay ninguna trama al respecto de por qué es que están invadiendo, o por qué es que los zombies atacan, ¿no? O sea, simplemente está el miedo a lo desconocido, hay que huir, hay que correr, ¿no? O sea, habría que pensar si sí se transmite un tanto de esperanza, o más bien hay como otra, se alimentan otras, se construyen además también, ¿no? Se alimentan otros imaginarios, ¿no? Es decir, no están tan claros que son películas que tengan que ver con discursos de racismos, ¿no? De xenofobia, exacto. Pero ahí están, o sea, es decir, la línea es súper delgada, ¿no? Y entonces uno la ve, ¿no? Solo que uno entre como con ciertas herramientas, ¿no? Y con cierto objetivo al ver la película, si no uno sale pensando que justifica que destruyas lo distinto, ¿no? O sea, justifica que defiendas tu territorio, tu espacio, ¿no? Que defiendas lo normal, lo que es familiar, ¿no? Y que destruyas eso que causa lo diferente, ¿no? Lo otro. Entonces, pues súper interesante, ¿no? O sea, como qué película, las películas que luego alimentan, me parece como es como... Les podríamos hacer esa película los ingleses, ¿saben? Allá primero, gracias. Sí, yo por ejemplo, sí, con la película, ya estoy como con la película. La frase, finalmente las películas a qué lobo alimentan, de las que ya vi, sí me acuerdo, ya se emocionalmente del argumento. Entonces cuando yo quiero retroalimentarme de algo, sí sé a cuál voy. Sí sé a cuál voy para animarme, para romanticizarme, para animarme, para calmarme, para enojarme, es más, y a veces falta, no sé. Y por ejemplo, he visto que, ahorita que estás hablando de lobos, yo sí crecí, o sea, como con esto que el imaginario cultural que te dice que el lobo es malo, perverso, hacia astuto, que es un objeto de desgracia, ¿no? Pero con una particularidad que hubo hace 10 años en mi vida, yo empecé a ver muchos documentales de lobos. Y entonces da la casualidad de que los lobos son todo lo contrario de lo que me dijeron. Son en manada, son tranquilos, o sea, son juguetones, desde lo obesnos, sí defienden su territorialidad, pero entre ellos son muy tranquilos y no atacan, o sea, no atacan al hombre. O sea, a menos que estén demasiado ya hambrientos o que los ataque el hombre, se defienden. Pero si no, no hacen semejante cosa. Lo que pasa es que cuando estos seres humanos empiezan a decir, los borregos son míos, los bueyes son míos, y de aquí de mi cerca, pues todo es mío, porque yo con mi santo dinero lo compré, pues los lobos estaban hambrientos, los lobos podían comer eso antes sin cercas. Es poner la cerca, se cruzan la cerca y comen, porque tienen hambre. Entonces estos dueños empiezan a hacer cacerías de lobos en el siglo XIX y se empieza a generalizar esto que sí son malvados, son satánicos, además hay que perseguirlos, y hasta una caza de lobos tan feos, ¿no? Porque entonces comen mi propiedad, porque mis borregos representan dinero, para ellos el maldito es el lobo. Cuando el lobo solo tiene hambre, quiere comer, ¿no? Entonces, es que ahorita que dijiste el lobo del siglo XXI, fíjate, yo también me hubiera quedado con ese imaginario del lobo malvado, perverso, que se come a la caperucita y se mete en la cama, que no, o sea, además pervertido. Cuando el lobo pues, está noble, o sea, es otro can que vive silvestre, pero que incluso yo supongo que si conviviéramos con el lobo, a ver, sí me gustaría tener un lobo en... y
Y a mí sí me gusta hacer una crítica. Antes no me incluyeron como tú de la película que haya visto, así estaría de feliz. Pero me di cuenta yo de la necesidad de decir qué cosa acabo de ver, que me están metiendo en la cabeza, que no me dejo que sí, qué significa en mi vida esa porquería, lo desecho, lo critico, lo hago pedacitos, o lo incorporo, en qué me ayuda, y incluso la recomiendo, no la recomiendo, o sea, sí, hago algo con eso que se me vino a los ojos y al cerebrito y al cuerpo. Sí. Me encanta tu mirada de los lobos. Es como ver lo positivo de todo, ¿no? Sí, lo vemos como desde una mirada, bueno, de que nos educan, obviamente, ¿no? O los medios, o la familia, o la sociedad, ¿no? Entonces, salirnos de esa mirada y ver lo mismo desde otro punto de vista es lo que necesitamos, o ojalá lo hiciéramos, ¿no? Nos daríamos cuenta de que lo horribles somos yo. Sí. Hablo de mí. Gracias. Bueno, gracias, María. Gracias. Pues yo tengo varias ideas. Un comentario, yo pensé en la película del Cristal Encantado, no sé si la conocen, de los sketches. Yo también pensé en eso. Y de la bondad y la maldad de los dos seres. Como entre la bondad y la maldad, así es. Y lo que a mí, yo la vi hace muchos años, era enana. Bueno, sigo siendo enana, pero de edad me refiero. Y yo me quedé pensando, es una película muy bella, muy bella, porque la idea que a mí me dejó es que no existe nada bueno ni nada malo por sí mismo, ¿no? Sino depende cómo lo quieres ver y depende también de entender desde dónde se construye la maldad de los buenos y la bondad de los malos, ¿no? Un poco eso. Y por otro lado pienso que el cine también no es un discurso como aparte, sino que recoge, digamos, los regímenes emocionales de la vida cotidiana y no como al revés, ¿no? Asimismo, en este contexto yo quiero preguntarte de lluvia de ideas, ¿no? Por supuesto. Yo quiero preguntarte por la triple hermenéutica que nos planteas o el recurso holístico que utilizas de que una emoción produce una actitud y una actitud produce una acción. ¿Qué significa para ti eso y cómo lo insertas? Porque lo dijiste 2 veces durante tu lectura y a mí no me quedó muy claro cómo lo insertas en tu mirada de lo que nos propones, ¿no? De explorar los sentimientos y las emociones que generan las personas, 2 películas que pueden parecer distintas, ¿no? O que proponen 2 miradas distintas. ¿Cuál es tu comprensión de este recurso holístico en tu presentación? Quizás no lo subrayé bien. Cuando ves, en general, hablo de mi experiencia y del estudio, cuando ves el infierno, más allá de la exacerbada violencia, etc., más allá que sí es cierto que retrata una parte del país o una parte de la sociedad, está hecho de tal manera que te quedas ahí física y psicológicamente. Pero además el final es el inicio, o sea, no hay salida, el mensaje para mí es no hay salida. Entonces si no hay salida, me quedo en mi casa, o me voy al cine, o a la playa en vez de ir a trabajar, ¿no? Entonces las sensaciones no hay salida, te quedas así como apachurrada anímicamente. Y bueno, pues, entonces la gente que vemos esa película, bueno, no todo el mundo, obviamente hay muchas miradas y depende de personalmente cómo estemos en ese momento, depende si políticamente tiene impacto, bueno, depende de muchas cosas, pero si tú ves que no hay salida, pues como que ya te conformas y pues entonces a ver cómo hago lo mínimo posible. Entonces es una sensación y o emoción. Pues si no hay salida, es desesperanza. Y así vamos a seguir en el país, esto va a seguir así, entonces no haces nada, porque como no hay salida, pues ¿qué vas a hacer? La otra película, que es un documental musical y turístico, como dicen, al margen de que
sobre la violencia, por ejemplo, solo tiene la primera parte, muy breve, que habla de la violencia y la pobreza en México. Pero el resto es como más, pues sí, en parte es folclórico si lo quieres ver así. Pero la sensación y o emoción que te queda es, wow, qué país bonito. Claro, hay violencia obviamente, pero también hay muchas cosas más. Hay un reconocimiento de lo indígena, que hoy porque hemos tenido la vez anterior, ¿no? Porque si no a lo mejor ni sabemos dónde vivimos y solo y el tonal no se enteran. Entonces hay como un reconocimiento de toda la población, cantan, bueno, no sé si decir al final, no hay final, pero cantan, bueno, los estales cantan en setal el reggaetón, el rock, los rarámuri, o sea, todo, es como un mosaico que a mí, wow, es decir, wow, esto por fin vemos México como es, no solamente un trocito de México, la canción de moda del cantante de moda sin criticar a nadie, ¿no? O los gustos de nadie, sino es como, wow, ¿no? Y bueno, si te hablan de la violencia, te hablan de la mujer, te hablan de la espiritualidad, te hablan de diferentes temas que creo que a todos nos interesan en general. Bueno, no a todos, a los que vamos a ver la película, o a cierta gente. Y cuando acabas de ver eso, o sea, con la violencia que existe, y a lo mejor con el mensaje edulcorado que dan en la película, porque también lo dan, es como, wow, se pueden hacer cosas, o sea, la vida vale la pena. Hay que reconocer un montón de cosas que no las vemos cuando salimos a la calle, porque pues vamos pensando en las noticias o vamos viendo lo feo y no vemos lo otro que al lado también existe, hay más noticias buenas que malas, ¿no? Es como un mirarnos la mexicanidad, no solo focalizarlo en la violencia dramática, sino en ver todo lo que hay, también esa violencia dramática. Y además, el siguiente mensaje que a mí personalmente me gustó mucho es vernos por dentro, cómo somos espiritualmente como personas, ya no solo como mexicanos, sino, bueno, aquí porque tocó la película sobre México, ¿no? Pero es un mensaje que va como más allá. Entonces, sales como, bueno, pues podemos seguir nuestra vida, hacer cositas, ¿no? No sales como apachurrado de, ¿y esto qué? Eso es muy impresionante. En estas películas, por eso elegí estas películas. Porque igual hay muchas más, y yo desconozco porque no soy experta en cine, pero es como que uno tiene la intención de crítica política, lo que te hace es que mejor me quedo en mi casa a ver cine, pero a ver la vida del cine, no. Y ya para que intentar hacer algunas cosas, ¿no? Y lo otro es, primero una fotografía completa de todo México, quizás sesgada emocionalmente hablando, pero que entra todo, qué bonito, yo quiero ir a ver a cantar a los Rarámuri, o quiero, no sé, te deja la sensación de que las pocas cosas que crees que valen en la vida que haces, a lo mejor sí valen y sirven y alguien lo escucha y le sirve a esa persona. Como comentaban alguien, la reflexión después de ver una película. Es un poco la reflexión centrada en la emoción, porque a lo mejor no siempre todo el mundo reflexionamos sobre una película, pero sí hemos sentido lo emocionalmente. Entonces, para mí eso fue como wow, ¿no? Entonces una fue muy alabada por la izquierda luchadora y heroica de nuestro país. Y la otra fue lo peor de lo peor. Tengo un artículo solamente de las críticas de rompe y rasga desde las vísceras en contra de la película. Pero es otra emoción, es la emoción del crítico político que no cinematográfico, ¿no? No sé si... y de todo, quería regresar a algunos comentarios que han dicho. Yo creo que de todo hay que ver las dos, como tú dices, no existe ni el bien ni el mal, es una mirada. Otra cosa es que cada quien queramos algo, porque pues así nos han... De la cultura no nos podemos salir, como dicen muchos autores. Pero en todas las películas te pueden dejar te pueden dejar como mensajes diversos, ¿no? Y... allá se me dio la idea, pero bueno. Bueno, y lo que decía, sí, retomar. Y sí, todas las películas nos dejan mensajes diversos. Cuando hablamos de los zombies, yo recuerdo que cuando mi hija leía El Crepúsculo, ¿qué he hecho yo? Mi 50% de responsabilidad que he hecho en la vida. Y entonces, hablando con una psicóloga
con formación de toda la vida, me dice, no, es que... No, es que yo también soy psicóloga, pero no de toda la vida, sino de tiempos recientes. No, yo soy nueva psicóloga, ustedes son viejas psicólogas en el buen sentido de la palabra. Entonces, por eso no hablando con alguien como yo, que hace poco que estudié psicología, sino con alguien de toda la trayectoria, me dice, no, es que Crepúsculo es perfecto para los adolescentes, porque la chica, la protagonista, tiene que decidir si se va con los vampiros o no. Y todos los adolescentes tienen que decidir qué vida quieren o qué vida van a seguir, si imitan a sus padres, si se separan de sus padres. Entonces, psicológicamente parece que era un buen libro, aunque yo estaba ahí como horrorizada de pero bueno. Entonces todos tienen, o sea, a lo mejor para mí ese libro, por mis prejuicios, por mi desconocimiento, por lo que sea, era qué horror, y sin embargo, visto desde una profesional que conocía más o menos la psicología adolescente y el entramado del relato del libro, decía que sí, que le servía, y por eso fue serie y todo eso. ¿Algún otro comentario para la última y nos vamos? ¿Sí? Más bien es una pregunta. ¿Por qué citar a Edgar Morin, ¿no? en este discurso? Esa es mi pregunta y duda. No, fíjate que no lo he citado en su libro sobre el cine y el hombre imaginario, creo que se llama. No lo he citado en ese libro sobre cine. Le cité en el libro sobre ética. Él habla en su libro sobre la ética, en esto que tiene el conocimiento del conocimiento, que tiene como no sé cuántos volúmenes. Bueno, este es el número 6, el de la ética. Y él habla de la ética, de que nada es bueno o malo, en el sentido de que a veces haces algo para hacer un bien y la consecuencia es un mal, o al contrario, haces algo para hacer un mal y la consecuencia es un bien, y que muchas veces que lo justo puede crear lo injusto y lo injusto puede crear lo justo. Esto ya palabras textuales de él, ¿no? Entonces me gustó mucho porque pues el infierno es como la crítica heroica de la izquierda social del país, de que coludidos el gobierno y no, el gobierno además de cierto partido, de cierto etc, ¿no? Los que han visto la película ya saben el entramado, y sin embargo te quedas, pues no se puede hacer nada, esto es nuestro país, aquí nos tocó vivir, utilizando otra frase de periodista. Y sin embargo la otra, que según las críticas de la izquierda heroica de nuestro país, nos dice que es un documental turístico edulcorante, una tontería, que vino un extranjero y que le dieron todos los millones de Televisa y que solo cantan y cantan tonterías de que todo está bien mientras el país está cayendo y no ponen los dramas importantes de la vida ahí. Cuando ves esa película te dan ánimos de querer hacer cosas y te da alegría, te da contento, te revitaliza. Y a lo mejor la intención de los de Televisa, no lo sé porque yo no lo sé, era dejarnos ahí jajaja. Sin embargo no te quedas ahí en jajaja, sino wow, ¿no? O sea, es como admirar donde vivimos, reconocer lo que tenemos, sentir que hay muchas más cosas de las que nos intentan focalizar los medios, la cultura, nuestra mente cuadrada, o mi mente cuadrada en mi caso. Entonces por eso me gustó mucho, o sea, tenía que ponerle un entramado teórico. Entonces recordé a Morin, que me sirve para todo. El pensamiento complejo también lo podría haber puesto, podría haber utilizado muchas de su trabajo, ¿no? Pero esto de la ética en concreto era, pues no existe ni bien ni mal, y a veces haces un bien y el resultado está mal, entre comillas, y al revés, ¿no? Yo por eso siempre les digo, cuando trabajo con mis alumnos y alumnas sobre cuestiones de investigación, les digo, nadie sabe para quién trabaja. Entonces hay muy buena intención en la universidad de hacer muchos trabajos sobre pobres, mujeres, jóvenes, indígenas, y además divulgarlos y publicarlos para que los lean. ¿Quién? Los pobres, las mujeres, los indígenas, estamos constantemente dando información, claro, y no hay muchos libros sobre, bueno, sí hay biografías, autobiografías así como del empresario de Bimbo y esas cosas, pero no hay investigaciones sobre, pues, realmente los políticos que tienen poder, no solo los políticos que vemos en los medios o que llegan a un cargo, los empresarios realmente que tienen importancia y poder, casi no hay investigaciones sobre eso. Además de la vida de las consortes. Sí, además le digo a mis alumnos, pues además si fueran a investigarlos, pues tomarían el té en un lugar elegante, les invitarían
pintarían en vez de estar en los charcos, en el polvo, el trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, ya sabes. No es cierto. Bueno, pues muchas gracias, Ana, ha sido un gusto y un placer. Somos animales de símbolos, hagamos su reconocimiento. Muchas gracias. Ay, y les